invitación. Sé que tengo poco tiempo y es bueno que sea así para todos y luego tengamos tiempo para comentar, preguntar si fuera el caso. Se me ha pedido hablar algún aporte sobre el sentido del sufrimiento y de la esperanza desde nuestra perspectiva de fe, ¿no es cierto? Y claro, como entenderán, es un tema amplio y complejo. Quizás sea de los temas más difíciles de abordar, ¿verdad? Y sin duda se combinan ahí nuestra reflexión, pero también nuestra propia experiencia, o la experiencia ajena, pero de la que hemos sido testigos, del sufrimiento de tantas personas. Así que yo, por cuestión de tiempo, me voy a concentrar en un solo punto. Quisiera, releyendo el libro de Job, destacar algunas partes de los diálogos de este libro que me parece que apuntan hacia la pregunta por el sentido del sufrimiento y sin duda en el contexto en que vivimos también ahora. Entonces voy a empezar. Sé que todos recibieron una hojita que yo envié con unos textos, porque siempre ayuda, ¿no? Tener a la vista el texto, si no la Biblia en todo caso. Ya, perfecto. Eso. Entonces decía que quería detenerme en algunos puntos breves del libro de Job. Pero quiero decir algo previo, que quizás sea obvio, pero igual hay que decirlo. Me parece a mí, o de hecho creo que coincidirán conmigo, que dentro de la escritura de la Biblia, en muchos aspectos uno puede detectar un desarrollo de algunos temas. Hasta podríamos decir una evolución, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de Dios, ¿no es cierto? En los inicios, la presencia de Dios en la montaña, luego en la tienda del encuentro, luego se construye un templo y llegamos hasta el punto que Dios mismo se encarna en Jesús, y Pablo va a decir después en sus cartas que nosotros somos el templo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es indudable que hay un progreso de la reflexión dentro de la Biblia. Lo mismo podríamos decir sobre la muerte, ¿no? Es decir, ya se sabe que en muchos libros de la Biblia no aparece la idea de una vida eterna, ¿verdad? Todo se vive en este mundo y cuando uno se muere se va al Sheol, al lugar de los muertos, ¿no es cierto? Al punto que en el tiempo de Jesús, como sabe, había un grupo que creía en la resurrección de los muertos, había otro grupo que no. Y ambos eran grupos judíos ortodoxos, ¿no? Sin embargo, ya en las cartas paulinas y en el Nuevo Testamento uno ve que ya esta idea de la vida futura, digamos, está ya asentada. Entonces, creo que también el tema del sufrimiento tiene una evolución a través de la Biblia. Por eso uno no puede cometer el error de sacar textos entresacados indistintamente de un libro del Antiguo Testamento o de Job y después otro libro del Nuevo Testamento, sino que tenemos que tener por lo menos una mirada del desarrollo de esta reflexión dentro de la Biblia. Entonces, lo digo porque eso voy a hacer con el libro de Job. Me voy a concentrar en Job, pero en un momentito voy a dar una miradita hacia atrás y luego una mirada hacia adelante. Como saben, el libro tiene una sección, una apertura, los dos primeros capítulos, y miren cómo hay elementos interesantísimos, porque empieza edición del libro, ustedes ya lo conocen, voy a suponer eso, ¿no? Que había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, y se describe a Job como un hombre justo, honrado, religioso, y alejado del mal, ¿verdad? Alejado del mal. Es decir, el autor pone cuidado en el hecho de que estamos frente a un hombre, al parecer, sin reproches, ¿verdad? Sin reproches. Y esto es importante porque nos va a preparar lo que luego viene. Y entonces el autor imagina un diálogo, ¿verdad? En el cielo entre Satán y Dios. Y claro, Dios le dice a Satán, ¿te has fijado en Job? Qué buena gente es. Y Satán le dice, ¿y tú crees que su religión es desinteresada? ¿No? ¿Crees que te ama por nada? ¿No? Y entonces es el momento en que Dios, entre comillas, le permite al Satán tocar, no a Job, pero sus bienes y sus hijos, ¿verdad? Esta pregunta es muy interesante porque a veces cuando estamos frente al sufrimiento,
propio o ajeno, seguramente surge la pregunta, ¿verdad? Si nuestra fe es interesada, ¿no? ¿Qué pasa cuando sentimos, por ejemplo, el abandono de Dios? En el caso de la experiencia de algunas personas, incluso en términos del castigo de Dios, o por lo menos el olvido de Dios. Y entonces se plantea la pregunta de si nuestra religión es interesada o es desinteresada, podríamos decir así. Estoy con Dios porque Él me trata bien, porque Él me protege, porque Él me cuida, pero el día que me siento desprotegido, descuidado, abandonado, entonces entro en crisis, ¿verdad? Y bueno, ya saben la historia ustedes, cómo vienen unos atacantes, viene un rayo, luego una serie de desgracias, Job pierde sus propiedades y pierde a todos sus hijos. Esto se dice fácil, pero debemos imaginarnos, ¿no?, la situación de este hombre sufriendo por esas pérdidas. Y Job acepta esas pérdidas y dice, famosa frase que todos conocemos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero vuelve la escena donde están Dios y Satán, y Dios le dice, ya ves, Satán, viste a mi siervo Job, y ahí Satán tiene otra estrategia, le dice, ponle la mano encima, hiérelo en la carne y en los huesos, y te apuesto a que te maldice en la cara. Es decir, como quien dice, hasta ahora no lo has tocado a él, has tocado sus bienes, has tocado sus hijos, pero a él no lo has tocado, ¿no? Y ahí viene la famosa apuesta, entre comillas, ¿verdad?, entre Satán y Dios. Y bueno, y sabemos cómo Job es herido, ¿no?, de los pies a la cabeza, y él se sienta sobre polvo y dice otra famosa frase, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Y entonces aquí empieza el desarrollo de una serie de diálogos en los que yo quiero detenerme, ¿no? Hay que tener en cuenta, como pongo allí, que gran parte del libro, del capítulo 2, del 3, digamos, al 42, se sucede una serie de diálogos entre Job y tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y luego se suma un amigo más adelante, otro amigo más que se llama Eliú. ¿Qué cosas nos enseñan estos diálogos, verdad, sobre el sentido del sufrimiento? Lo primero, dice Job, claro, llegado a ese punto donde no solamente ha perdido sus bienes y sus hijos, sino que él mismo en todo su cuerpo ha sido tocado gravemente, su mujer le dice, bueno, maldice a Dios, y él dice, no, si aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Pero luego, si bien Job no maldice el día de su nacimiento, de otra manera dice algo duro, ¿no? Dice, desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo, han concebido un varón, ¿no? Y si uno lee todo ese capítulo 3, versículo 3 en adelante, es impactante porque es la expresión de un hombre que tiene tal nivel de sufrimiento que prefiere no haber nacido, ¿no? Preferiría no haber nacido. Va a decir en un momento, para eso me trajiste al mundo, para hacer esto de mí, ¿verdad? O sea, es una santa protesta, vamos a decir, de este hombre que, sumergido en el más profundo dolor, desearía no haber nacido, ¿no? Y como sabe que nació finalmente por voluntad de Dios, le dice, bueno, para eso me hiciste nacer, para eso me trajiste al mundo, para que yo sufriera de esta manera. Otro punto importante de la experiencia del sufrimiento y de su sentido a posteriori es, más adelante Job va a decir en el 16:9, el furor de Dios me ataca y me desgarra, rechina los dientes contra mí y me clava sus ojos agresivos. Es decir, Job sabe que todo sucede porque Dios lo permite, vamos a decir así, ¿no? No vamos a pedirle a Job diferencias entre lo que después la escolástica va a llamar causas primeras y causas segundas, ¿no? Ni vamos a pedir una reflexión sobre la teodicea en nuestro tiempo. Desde su experiencia, un hombre que sabe que todo se mueve porque Dios lo quiere, él dice, bueno, si yo sufro es porque finalmente Dios ha clavado sus ojos agresivos sobre mí, ¿no? No me puede venir de otro lugar
este sufrimiento, sino de él. ¿Por qué? Es la gran pregunta, ¿verdad? Es como el doble dolor de Job. No solo el sufrimiento de haber perdido los bienes, los hijos, de estar herido en su cuerpo, sino además de esta, digamos, contradicción de sentir que además todo eso viene porque Dios lo quiere o por lo menos porque lo permite. Ustedes, claro, no es necesario que yo traduzca esto a la experiencia actual, pero después podemos conversar cómo esta experiencia de Job es una experiencia absolutamente cercana a la nuestra y a de muchas personas con las que nosotros trabajamos o las que acompañamos en momentos de diversos tipos de sufrimiento y de dolor. Sofar, uno de los amigos, va a decir no solamente que esta desgracia le viene a Job por voluntad de Dios, sino que le viene además porque él ha pecado, ¿verdad? Le dice Sofar, esta suerte, la suerte de Job, reserva a Dios al malvado. Esta herencia tiene destinada Dios. Es decir, Job sabe que ese sufrimiento viene de Dios, pero no acepta que sea porque él es un malvado, ¿verdad? Pero Sofar le dice, no hay otra. O sea, Dios, podríamos traducirlo así hoy, Dios premia con el bien a los buenos y Dios castiga con el mal a los malos. Esa podría ser una ecuación simple, equivocada obviamente, pero que está un poco en la mentalidad de Sofar. Y no sé si de mucha gente también hoy en día, ¿verdad? Y Elifaz, fíjense cómo refuerza esta idea de Sofar, porque le dice a Job, ¿acaso te reprocha Dios, digamos, el que seas religioso o te lleva a juicio por ello? ¿No será más bien porque es grande tu maldad y por tus innumerables culpas? Claro, hay que entender que en una parte del diálogo Job se defiende, ¿verdad? Dice, yo siempre hice el bien, yo ayudé a los pobres, acogí en mi casa a todos. Es decir, él hace una cuenta de todas sus virtudes, sus acciones buenas, ¿verdad? Y Job se resiste a la idea de que lo que le está pasando sea porque él no es justo, digamos, ¿no? No es justo. Pero otro detalle interesante, en el 24:12 dice Job, en la ciudad gimen los moribundos y piden socorro los heridos, y Dios no hace caso de su súplica. Claro, no se puede leer todo, pues en caso ustedes pueden leer este capítulo 24 desde el inicio, van a ver que hay como una solidaridad de Job con todos los que sufren. Él, al reflexionar sobre su sufrimiento, se da cuenta de que no es el único y que hay muchos que sufren. Y en este capítulo sobre todo se refiere a la maldad, ¿no?, de algunos hombres en contra de otros, que les produce sufrimiento. Y él va a hablar más bien incluso cómo algunos malvados están sanos, les va bien, aparentemente son felices. Y en cambio a otros como él, que son justos, digamos así, les va mal, están enfermos, ¿verdad? Entonces plantea aquí Job un enigma que es permanente también para nosotros, obviamente, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? Y Bildad refuta también a Job, ¿no? Diciéndole, es que Job en el fondo, nadie puede ser justo delante de Dios, ¿no? Puede ser puro el nacido de mujer. Es decir, alguien por más bueno que se sienta, como es el caso de Job, puede ser realmente justo delante de Dios, inmaculado, ¿no?, impecable. Sin embargo, Job continúa y dice, me aferraré a mi inocencia sin ceder. La conciencia no me reprocha ni uno de mis días, ¿no? Y como les he dicho, luego aparece en el capítulo 32 un cuarto amigo, un cuarto personaje, que es interesante por lo que va a aportar Eliú. Porque verán que ustedes que lo que aporta él es otro tópico que se suele usar para tratar de darle un sentido al sufrimiento, también en nuestros días. Fíjense cómo han pasado siglos, ¿no es cierto? Pero son tan actuales estas afirmaciones. Dice Eliú, con el sufrimiento, él salva al que sufre, abriéndole el oído con el dolor, ¿no? Se dan cuenta que esta posición es distinta a la de los otros amigos, ¿verdad?
a la de Elifaz, Bildud y Sofar. Aquí más bien Eliú va a referirse a lo que podríamos llamar, por decirlo así, el aspecto pedagógico, si quieren, ¿no? Del dolor, ¿no? Finalmente, el sufrimiento en alguna medida nos salva, ¿no? El sufrimiento nos abre el oído, ¿no? Para aprender, para escuchar, para tomar conciencia de lo que quizás no habíamos podido tomar conciencia mientras estábamos, digamos, felices, en este caso de Job, sanos, ¿verdad? Job va a decir, pero yo quiero dirigirme al Todopoderoso, deseo discutir con Dios. Claro, hay un momento que no puedo reproducir ahora porque sería excesivo, pero ustedes creo que recordarán, en que Job saca en cara a estos 4 amigos sus discursos vacíos, ¿verdad? Les dice, ustedes hablan desde la inconsciencia, ¿verdad? Yo sé lo mismo que ustedes, les dice, es curioso, ¿no? Yo sé lo que ustedes saben, les dice Job. Como diciéndoles, no me den lecciones de teología sobre el sufrimiento, ¿verdad? Yo sé lo que ustedes saben, pero no es mi caso. O en todo caso, la respuesta que ustedes me dan no es la que me convence, ¿verdad? Me basta. Y por eso Job, y aquí el autor de manera brillante, ¿no? El autor del libro hace un quiebre, ¿verdad? O da un salto, si quieren. Y Job dice, ya no quiero, es como si dijera, no quiero hablar con estos amigos con sus discursos vacíos, quiero hablar con Dios, ¿verdad? Por eso dice ahí en el 13:13, pero yo quiero dirigirme al Todopoderoso, deseo discutir con Dios. Claro, hasta aquí uno, creo que ustedes podrán percibir bien, más o menos el discurso con los amigos, refleja los tópicos que se suelen usar cuando hablamos del sentido del sufrimiento, del por qué sufrimos, cualquiera que sea el sufrimiento, obviamente, ¿eh? Por un lado, pensar que de parte del que sufre, que todo esto es porque de alguna manera o bien Dios lo envía como un castigo, o bien menos lo permite, ¿no? Y por otro lado, la pregunta de si yo, ¿qué habré hecho yo de mal? ¿Qué estaré pagando? ¿No? O por el otro lado podría ser, si yo no he hecho nada que me merezca este sufrimiento, ¿no? Digamos que es típico, en muchos casos, no en todos, plantear el sentido del sufrimiento en estos términos, ¿no? Y por otro lado, lo que han dicho los amigos, es decir, efectivamente todo sucede porque Dios de alguna manera lo quiere, tú sufres porque algo malo habrás hecho, lo que tienes que hacer es reconocer tu culpa y tal vez Dios te sane, o por último, si no es así, al menos aprenderás algo. Algo te quiere enseñar el Señor al enviarte, entre comillas, o al permitir, entre comillas, este dolor o este sufrimiento. Antes de ver el escenario donde Job y Dios conversan, quiero ir hacia el inicio, ¿verdad? Voy a tratar aquí de... Les decía que a partir de Job quería dar una mirada hacia atrás, muy breve, y otra hacia adelante. Les hablaba yo de cierta evolución del tema del sufrimiento en la Biblia. Sin entrar en detalles, podríamos poner como ejemplo un hito, ¿no? Al punto que podríamos decir, están contrapuestos el Dios de Job con el Dios, por ejemplo, de Jacob, ¿no? Claro, los libros anteriores a los sapienciales, Génesis, por ejemplo, pero otros también, pareciera más bien que se inclinan por una conexión causal, ¿verdad?, entre los actos humanos y el juicio divino, ¿no? Si te portas bien, te irá bien. Si te portas mal, te irá mal. Pronto va a venir una disonancia, ¿verdad?, de este presupuesto, al ver, repito, como dice Job, que a veces a los malvados les va bien y a veces a los justos les va mal. Entonces, el texto de Génesis 28, 20, 21, por ejemplo, es típico, ¿verdad? Recordarán ustedes allí que Jacob pelea, ¿no? Israel pelea contra Dios, ¿se acuerdan? Y dice, si no me bendices, no te suelto, ¿no es cierto? Y le arranca esta bendición a Dios. Y luego Jacob dice, bueno, de ahora en adelante, si este Dios está conmigo, si Él camina conmigo, si me protege, etcétera, etcétera, entonces el Señor será mi Dios, ¿verdad? Es decir, Él me da, yo le doy. Yo te doy, tú me das, ¿verdad?
Y surge así lo que se conoce la teología de la retribución, ¿verdad? Que está detrás de la mentalidad de los amigos de Job, ¿verdad? Eh, y no tanto la teología de la gratuidad, ¿verdad? Entonces volvamos al escenario final o penúltimo, eh, donde Job pide comparecer, digamos, delante de Dios, ¿verdad? Y recordamos allí que, claro, hay muchas lecturas de este final, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar varias interpretaciones. Muchos dicen que en el fondo no hay una respuesta para Job convincente, ¿verdad? Pero veamos por dónde va la respuesta del autor, ¿no? En el personaje de Dios en este caso. Como ustedes recordarán, lo que hace simplemente Dios es interpelar a Job, ¿verdad? Y aquí dice en el 38.2, ¿quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? Me parece que esta frase resume lo largo que es la respuesta de Dios, que no vamos a leer ahora, pero que en el fondo Dios le dice a Job, Job, el mundo es más grande que tú, ¿verdad? Yo he creado el universo, sostengo los astros, los planetas, eh, los seres vivos, todo tiene una armonía, ¿no? Que está en mis manos. ¿Y quién eres tú, ¿no? Para cuestionar eso? ¿Quién eres tú para sondear el sentido, ¿no? De todas esas cosas? Pero como verán, no hay una respuesta explícita, ¿no? A Job no es como decirle, mira, tú sufres por esto, ¿no? Sino es abrirle, digamos, un poco el horizonte y hacerle vivir que vive en un universo que se mueve por la sabiduría de Dios y que él es parte de ese mundo, ¿verdad? Y que dentro de ese mundo tiene que vivir y tiene que sufrir, obviamente. Y Job dice hacia el final, ustedes conocen esta frase, te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Yo creo, amigas y amigos, es mi opinión, podríamos esto conversarlo después, que efectivamente este libro, maravilloso, sin duda, eh, es un avance respecto de la teología de la retribución, ¿verdad? De las primeras etapas del Antiguo Testamento. Job es el cuestionador por excelencia de esa teología de la retribución. Pero al mismo tiempo es este libro una etapa de transición en la reflexión sobre el sentido del sufrimiento. Y me parece que solo alcanza un paso más significativo, obviamente, en la presencia de Jesús, ¿no es cierto? Y es eso con lo que, perdón, antes de esto quisiera cerrar. Curiosamente, el cierre de este libro es una restitución, ¿no es cierto?, de Job. Es como decir, bueno, pasó el sufrimiento, ubícate dentro de un mundo que es superior a ti, que tiene sus propias leyes, y confía, ¿verdad?, en Dios. Y tal vez haya un final en este mundo distinto. Y entonces al final, tres cosas me llaman la atención. La primera, que Dios dice a uno de los amigos de Job, le dice, estoy irritado contra ti, tus dos compañeros, porque no han hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Curioso, ¿no? Porque está diciendo Dios que toda la justificación del sufrimiento de Job que han tratado de elaborar Elifaz, Bildad y Sofar, ha sido un no hablar rectamente de Dios, ¿no? Con esto, claro, Dios está descalificando el discurso justificador de estos amigos. En cambio, Job, fíjense, ha hablado bien. Ese Job que se ha quejado, que ha dicho, ojalá no hubiera nacido. Ese Job que siente que Dios ha puesto su garra sobre él. Ese Job que se resiste a aceptar esa enfermedad como una culpa suya. Ese Job que convoca a Dios a un tribunal, por decirlo así, ¿no? A comparecer. Ese Job que finalmente reconoce su pequeñez, ¿no? Ese Job ha hablado rectamente. Diríamos hoy que ha hecho una buena teología, ¿no es cierto? Ha hablado bien de Dios. Y luego, claro, propio del género literario, ¿no? Dice que ya vinieron a visitarlo sus hermanos y hermanas, los antiguos conocidos, comieron con Job en su casa, le dieron el pésame, lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado. ¿Se dan cuenta cómo está todavía esta idea
transicional de pensar que las desgracias como estas son enviadas por Dios, ¿no? Y finalmente, dice el libro, el Señor bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que al principio. Claro, es un final feliz, obviamente. Quiero terminar entonces con la mirada hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que he tratado de mostrar? El caso del sufrimiento como un tema de evolución dentro de la Biblia, hacia atrás la teología de la retribución, en el centro la experiencia de Job, tan admirable, y hacia adelante más bien el sentido del sufrimiento a la luz de la vida de Jesús, ¿no? Claro, está implícito en la esperanza, no he podido hablar también de la esperanza porque era demasiado, ¿no? Para poco tiempo. Yo destacaría tres reflexiones sobre esta mirada hacia adelante, ¿no? Primera, que el grito de Jesús en la cruz es el grito de la humanidad a Dios, ¿verdad? Esa famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que está en Marcos 15:34. Y si uno ve, está tomado del Salmo 22. Y es bueno entonces leer esta frase de Jesús teniendo como trasfondo el Salmo 22, porque podemos entonces entender cuál fue el propósito del autor de Marcos de poner estas palabras, ¿no?, en el Evangelio, de destacarlas, porque seguramente su sentido tenemos que buscarlo en este Salmo 22, donde un hombre justo se duele por su sufrimiento y experimenta ese sufrimiento como un abandono de Dios. Pero si uno continúa leyendo el Salmo, hay una apertura a la confianza en Dios y a la esperanza, ¿verdad? Pero lo importante que quería destacar aquí es cómo todos nos podemos identificar cuando sufrimos con este grito de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y digamos que es este Dios que se ha hecho uno de nosotros, ¿verdad? Yo diría más, diría que en el árbol de la cruz se representa todo el drama del Dios uno y trino en el que creemos, ¿verdad? Es el Hijo que sufre porque quiere ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? No se corre, digamos, de las consecuencias de su vida. Es el Padre que sufre con su Hijo, que no le puede ahorrar, digamos, ese momento de dolor, que es el camino que ha escogido Jesús como salvación, pero que sufre con su Hijo en la cruz, ¿verdad? Hay un hermoso libro, ¿verdad?, de Jürgen Moltmann, ya antiguo, que se llama precisamente El Dios crucificado, ¿verdad? Y hay otro de John Sobrino, inspirado en el libro de Moltmann, en el que él habla no solo del Dios crucificado, sino del pueblo crucificado, ¿verdad? Y también está el Espíritu, allí gime con dolores de parto, ¿no? En la cruz, de alguna manera, por el camino del sufrimiento, se da a luz a una nueva creación, ¿verdad? Entonces también está el Espíritu allí gimiendo con dolores de parto. Segunda reflexión de esta mirada hacia adelante, que esta cruz nos habla indudablemente de la solidaridad de Dios en Cristo. Primera de Pedro 2:24 leemos, Él llevó sobre la cruz nuestros pecados cargándolos en su cuerpo. Fíjense qué plástica es esta imagen, ¿verdad? Y qué profunda, ¿no? Para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Y otra vez, detrás de este texto, sin duda, está Isaías 53, uno de los cantos del siervo sufriente de Yahvé. ¿Por qué las primeras comunidades encontraron precisamente en estos cantos del siervo, escritos siglos antes, la mejor interpretación o una de las mejores interpretaciones de la entrega de Jesús en la cruz? Precisamente porque Isaías 53, ustedes pueden luego releer y orar con este texto, Isaías habla de un hombre efectivamente que sufre por el pueblo, ¿no? Por sus heridas hemos sido curados, ¿no? Es entonces digamos, el verbo encarnado del evangelista Juan, ¿no?, que está allí en la cruz. O sea, tal es la solidaridad de Dios que el mismo verbo se ha hecho carne, ¿no? Se ha hecho humano y ha asumido también nuestros sufrimientos, ¿verdad? Está allí también el siervo doliente del profeta Isaías, como he dicho. Está el Mesías crucificado del apóstol Pablo, ¿verdad? Esa hermosa referencia que hace Pablo
los judíos piden un milagro, digamos, ¿no? Y los griegos también, un signo. Pero nosotros predicamos a un Mesías crucificado, ¿no? Que es escándalo para los judíos y es locura para los griegos. Pero para nosotros es fortaleza y sabiduría de Dios. Y la tercera reflexión es, sin lugar a duda, que la cruz habla de la esperanza que se vislumbra en el dolor. Ya no es cuando Jesús dice en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otra vez detrás está el Salmo 31, que también podríamos leer en casa. Y si uno lo lee completo, también puede recoger algo del sentido de esta frase de Jesús en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, es la cruz que nos habla al mismo tiempo de la resurrección, porque el crucificado es el resucitado. Y la resurrección, entre otras cosas, es, como alguien ha dicho, la reivindicación de la praxis de Jesús de Nazaret, ¿no? Como decir, Jesús tenía razón, ¿verdad? Pero también es la prueba más clara de que la muerte, el pecado y el dolor finalmente han sido vencidos, ¿verdad? Y por lo tanto, en adelante podemos tener esperanza, ¿no? Leí a un autor el otro día a propósito del COVID-19, ¿no? Que nos está atacando tan fuerte. Una reflexión muy bonita, este autor, y hablaba de que tenemos que recordar que en las peores tragedias de la humanidad, él hablaba de Auschwitz, los campos de concentración y otras epidemias que ha habido en el mundo, ¿no? Nunca se dejó de oír el Shema Israel, ¿no? De los judíos, ni tampoco el Padre Nuestro de los cristianos. Porque siempre que miramos a Jesús en la cruz, no solamente nos asociamos a su dolor, sino que lo sentimos a Dios solidario con nosotros. Y es ahí donde se abre la esperanza, ¿verdad? Aún en medio del dolor más incomprensible, ¿no? Que a veces nos toca vivir. Bien, creo que estoy en el tiempo. Estas son un poco las reflexiones que a mí me parecían que podía compartir con ustedes. Gracias por su paciencia. Muchas gracias a ti, Padre Raúl. Y tenemos tiempo, ahora abrimos la conversación para aportes, reflexiones, preguntas y dialogar sobre este tema con el Padre Raúl. Yo les voy dando la palabra y ustedes también, el que quiera intervenir puede quitarle la desconexión a su micrófono y plantear alguna pregunta. No sé si Luis Tapia, ¿quieres tú mismo plantear la pregunta o la reflexión? Bueno, sí, aquí, deja poner el video. Pasa que estaba viendo estos días un documento de un arzobispo, entonces él decía, y lo cito textual, sobre este tema de la pandemia que estamos viviendo, y decía de Santo Tomás Moro, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar luz a las personas, a las víctimas, por ejemplo, del sufrimiento, del abuso o el tema de la pobreza, cuando muchas veces no es tan real esto? Y si uno dice esto, si uno cita a Santo Tomás y diciéndole, mira, tu dolor Dios lo quiere, no me cuaja mucho esto, incluso con lo que usted nos ha dicho el día de hoy. Eso. Sí, Luis, cortito, ¿no? Sí, incluso no Santo Tomás, podríamos tomar textos de la Biblia para respaldarlo, esa afirmación. O sea, ¿qué quiero decir? Así lo digo claramente. Creo que hay textos de la Biblia incluso que hoy yo creo que no tienen valor para justificar el sentido del dolor, ¿verdad? Podríamos entrar en el tema polémico del castigo divino, por ejemplo, ¿no? En la Biblia encontramos varios pasajes en los que se justificaría pensar que efectivamente esta pandemia es un castigo de Dios. En el Antiguo Testamento hay momentos donde Dios no solamente envía plagas contra los egipcios, sino que amenaza a su propio pueblo con enviar pestes, ¿verdad? En cuántas partes, incluso el Nuevo Testamento se dice que Dios nos castiga porque nos quiere, porque ¿qué padre no castiga a su hijo? ¿No? Al menos así se ha traducido al español, ¿no? El griego viene de paideia, es verdad, ¿no? Pero normalmente se ha traducido como castigo. Es decir,
Eso por un lado, ¿no? Que es verdad que no puede encontrar no solo en los santos, sino en la tradición de la iglesia, e incluso en la escritura, afirmaciones de este tipo, digamos, ¿no? Por eso yo he hablado de una evolución de la reflexión sobre el sentido del sufrimiento, del mal también, del castigo, etcétera, dentro de la Biblia y dentro de la tradición, ¿verdad? Ahora, respecto a lo que tú dices, claro, es complejo porque yo entiendo que en un sentido de expresión de confianza y que estamos en las manos de Dios y como fortaleza para hacer frente con serenidad a las situaciones difíciles, es una actitud espiritual de fondo buena, diría yo, de sentir, de decir, pase lo que pase, Dios está conmigo y sabrá Dios por qué estoy viviendo esto. Lo importante es que yo estaré bien, ¿verdad? Juliana Norwich, famosa mística inglesa, decía eso, ¿no? Todo estará bien, ¿verdad? El problema de esto, el problema digo que puede surgir, es otro, creo que tú aludes. Pensar que efectivamente Dios envía todas estas situaciones, ¿no? O sea, si Dios tiene todo en sus manos, entonces si yo me enfermo, si tenemos una pandemia, es porque en alguna medida Dios lo quiere. Alguien podría decir, este es un castigo de Dios, Él lo envía. Lo han dicho incluso obispos, ¿no? Líderes de otras iglesias, políticos, lo dicen hoy en día, ¿no? La pandemia es un castigo divino, ¿no? Y otros en un punto medio, como el obispo de Cuernavaca, podría decir, no es un castigo divino, pero lo permite para que aprendamos algo, ¿no? Mucha gente que, seguramente como nosotros, está por la vida, contra el aborto, está contra la eutanasia, incluso contra esta cuestión un poco polémica, la cuestión de género, anda diciendo, bueno, esto nos pasa por estar metido en estas cosas, ¿no? Dios nos está dando la lección para que dejemos de pecar, ¿verdad? Entonces, claro, ahí entramos en un campo excesivamente peligroso para mi gusto, ¿verdad? Donde creo que confundimos los planos de cómo funciona el mundo y cuál es la voluntad de Dios respecto de nosotros. Para acabar, yo me guío de algo que Ratzinger, cuando era cardenal, no papa, dijo algo muy interesante en una entrevista sobre este tema, ¿no? Él dijo, le preguntaron, ¿cuál es la lógica del mal en Dios? Dijo, ¿no? Y él dijo, ninguna, porque Dios no puede nunca enviarnos el mal. Nunca. Nunca Dios puede enviarnos el mal, ¿verdad? No sé si es claro, pero quizás doy más elementos, ¿no?, para este asunto. Bien. Muchas gracias. Le damos la palabra a Sergio, ¿no? Que querías plantear algo. Sergio García. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Padre Raúl. La pregunta que nos hacíamos con Claudia, con mi esposa que está acá a mi lado, es ¿cuál es nuestro mensaje? Si bien tenemos claridad de que la buena nueva es para nosotros justamente manejar la palabra centrado en Jesús, digamos, frente a algunos enfermos que los hemos tenido, frente a algunos familiares de personas que han fallecido, ¿cuál es realmente el mensaje de esperanza que uno debe transmitir? Porque claro, uno lee Job y también usted cita acá con el sufrimiento Él salva, y ayer leía que los sacerdotes tuvieron un encuentro y leí con mucha atención una conclusión que había sacado el teólogo, que era Dios no salva de la muerte, salva en la muerte. Dios no salva de la muerte, salva en la muerte. Entonces es como que, bueno, vivan muchachos, vivan, vivan profundamente esta vida y como está planteada. Hoy día repasamos. Y ahí pareciera que es poco lo que nosotros tenemos como intervención, más que la oración, el ponerle en manos del Señor a los hermanos, pero no dentro de nuestro convencimiento pareciera que no habría palabra para llevarle al hermano, ¿no? O por lo menos una palabra convincente, una palabra esperanzadora, decirle, no te preocupes, Raúl, el Señor está contigo, te va a acompañar y de alguna manera va a llevar esto. Es medio extensa, pero la pregunta es como que nosotros de alguna manera, como portadores de esta palabra, ¿cuál es realmente la que tenemos que llevar frente a esta situación tan cruda, ¿no, Padre?
Sí, claro, todos nos encontramos frente a eso, ¿no? Ese desafío de acompañar a personas que sufren, a veces gente familiares cercanos también, ¿verdad? Yo diría que hay un aspecto que parece meramente teórico, pero que es importante como de fondo, y otro aspecto más pastoral, obviamente, ¿no? En el primero, yo diría que tenemos que aceptar algo que yo creo que intuye el autor del libro de Job, ¿no? Creo que una de las cosas, unas intuiciones interesantes que hay en el discurso de Dios, cuando le dice a Job, mira el mundo, ¿no? Y como diciendo, tú eres un pequeñito, ¿no? En este mundo, ¿no? Creo que eso es muy sabio, ¿no? No sé cómo transmitirlo pastoralmente, ¿ya? Creo que lo transmitimos, pero ahora estoy teorizando un poco. Es decir, que en cierto sentido no somos el centro de la creación, ¿verdad? Sentido más cósmico, biológico, digamos, no evolutivo. No lo somos. El universo puede vivir sin nosotros, ¿verdad? Este virus es un ataque a los humanos, pero no es un virus malvado porque no es un ataque contra nosotros, ¿verdad? Es algo que aparece y nos daña, pero a otros seres no los daña, ¿no? Es más, entre nosotros daña a unos más que otros, ¿no? Entonces no hay que personalizar al virus, ¿no es cierto? Y no hay que sentirnos, en cierto sentido, digo, el centro del universo, ¿no? Y creo que la intención de este discurso de Dios en Job es que vivimos en un mundo donde para los humanos hay sufrimiento. Es decir, es inevitable el mal en el mundo, ¿no es cierto? Pensar que en un mundo sin mal es, como ha dicho un teólogo famoso, pensar en un círculo cuadrado, ¿verdad? Tenemos que aceptar que en el mundo hay mal. Tenemos que aceptar que a cualquiera nos puede suceder una desgracia, que cualquiera podemos enfermar de cáncer o morir por una complicación del COVID-19. O sea, nos puede pasar cualquier tragedia, todos. El más santo, o el que se cree más santo, o el que se cree más pecador, ¿verdad? Como que es una condición del universo, es una condición humana, ¿verdad? Ineludible, contra la que no podemos hacer nada, ¿no? Finalmente. Digamos, nada es una exageración. Podemos tratar el planeta de una forma mejor, etcétera, ¿no? Pero no todas las variables del mal están en nuestras manos, eso quiero decir, ¿no es cierto? Creo que esa es la sabiduría, pienso yo, ¿no? Es una teoría mía, de este discurso de Dios a Job. Como diciendo, Job, ubícate en el mundo, ¿no? Comprende desde él tu caso, ¿verdad? Claro, uno podría seguir preguntando, pero sería muy lejos, ¿no? Entonces, ¿por qué creó Dios un mundo así? ¿No es cierto? ¿Por qué Dios creó un mundo imperfecto? ¿Verdad? Y alguien dirá, no, el que lo hizo imperfecto fue el ser humano. Esa respuesta no es del todo válida, ¿verdad? Uno puede decir, Dios no hizo un mundo perfecto porque eso hubiera sido crear un Dios, ¿no es cierto? Entonces, toda creación tiene un nivel de imperfección, aunque camina hacia la plenitud, ¿no? Entonces, diría yo esto como un tema si quieren, más teórico, pero creo que ayuda, ¿no? Porque en algunos casos no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no es cierto? Y entonces no hay que poner el acento tanto en por qué Dios no elimina el mal, ¿no es cierto? Sino cómo Dios está con nosotros para enfrentar el mal. Y en este caso, es obvio que por un hecho milagroso extraordinario Dios podría sanarnos, ¿verdad? O restituirnos a una situación que habíamos sufrido una pérdida, ¿verdad? Pero normalmente, en las condiciones que vivimos, Dios no nos va a librar, ¿no? En el sentido de que nos va a ahorrar, digamos, una enfermedad, una catástrofe, no sé, alguna tragedia. Más bien es un Dios, como hemos dicho en el caso de Jesús, que está encarnado con nosotros y que en Jesús nos ha mostrado que Él va con nosotros, ¿verdad? El otro día una periodista aquí en Lima, en la radio, decía algo muy bonito, me quedó la imagen muy bella, ¿no? Decía, hay cosas que yo tengo que enseñar a mi hija que no puedo evitárselas, dice. El otro día hubo un temblor fortísimo en la casa y mi hijita, cuenta ella, vino corriendo y me abrazó. Y mientras el edificio se movía me dijo, mamá, haz que pare, ¿no? Y la periodista le dijo, no puedo, hija, pero te puedo abrazar, dice. Claro, no vamos a antropomorfizar la cosa, pero algo así, diría yo en el caso de Dios, ¿no? Hay cosas que por el funcionamiento del mundo, porque el mundo es finito, y porque es finito es imperfecto, y porque es imperfecto no tenemos todo el control de las variables de todos los males. Entonces, tarde o temprano, de una manera u otra, nosotros o nuestros seres queridos vamos a enfrentar el sufrimiento por algún mal, ¿verdad? Y que quizás
tenemos que enfrentar de la mejor manera, desde la fe, ¿no? Y para terminar, para la pregunta de Sergio, claro, puesto frente a las personas, obviamente uno no les va a echar todo este discurso, ¿verdad? Pero es obvio que nuestra actitud cuenta, ¿verdad? Tú mismo lo decías, creo, ¿no? Claro, yo no le voy a leer a un enfermo un título, un capítulo, un versículo, un libro donde dice que lo de Job, ¿no? Eso te viene porque te portaste mal, obviamente, sino más bien una lectura de consuelo. Y a mí me ha ayudado mucho, fíjense, quizás ustedes más que yo tienen más experiencia, a que el dolor es un asunto multidimensional, ¿verdad? Hay una dimensión más fisiológica, más psicológica también, ¿verdad? Que hay que saber mirar. Pero hay una dimensión existencial que no es menor. Lo digo porque a veces no podemos evitar. ¿Cuántas veces chocamos con impotencia? No podemos evitar que esta mujer de mi parroquia se esté muriendo de cáncer. No puedo hacer nada. Yo puedo hacer una cadena de oración, su familia, misa, y se muere. El 90 y tantos % se muere de cáncer, por más misas que hagamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Espero que entiendan mi lenguaje, ¿no? Lo que quiero decir es que chocamos con la impotencia, ¿no? Y decimos, no podemos hacer nada. Porque a eso olvidamos que hay una dimensión tercera. Víctor Frank, pero otros actualmente, muchos teóricos hoy en día, han estudiado mucho esto, ¿no? Sobre pacientes terminales, por ejemplo. Este nivel que vamos a llamar existencial, o si quieren llamar espiritual, o si quieren llamar religioso, como lo llamemos, ¿verdad? Hay un asunto del sentido del sufrimiento, del sufrir con, de por qué, ¿no? Que, para lo cual nuestra fe puede dar una respuesta en ese sentido, un alivio, ¿verdad? Claro, en otros casos la gente sí se sana porque tuvieron una enfermedad menor, salen de sus problemas, se recuperan, bueno, pero hay otros casos que no, que las personas siguen sufriendo y parece que no hubiera una salida a su sufrimiento. Pero aún en esos casos extremos, sabemos que hay una dimensión en el ser humano, sino que tiene que ver con lo existencial, espiritual o religioso, donde yo estoy convencido que ahí podemos aportar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que, incluso en situaciones críticas, agradecen una visita, hoy en día una llamada, una oración, ¿no? Aunque sintamos a veces que con eso no, a veces digo, podemos sentir que no solucionamos nada. Eso diría yo, para no extenderme mucho. Muy bien. Jaime Coiro, tienes la palabra. Sí, quiero agradecer al Padre Raúl, creo que ha sido muy iluminador esta reflexión que nos plantea. De repente cuando uno está siendo requerido por el agobio y el dolor de un hermano, de una hermana, a veces uno cree que la palabra que ellos esperan es la palabra de uno. Y cuando uno da la palabra de uno, a veces cometemos torpezas. Torpezas como hablar del Dios lo permite, Dios te prueba con esto, como si él fuera un torturador, o simplemente invocar a la resignación. Y es complejo, como decía el padre, ¿no? Esto de que cuando alguien se mejora, decimos, qué bueno el poder de la oración. ¿Y qué le decimos al familiar de quien no se mejora? ¿Qué le decimos al familiar que no se mejora? Entonces, a mí me hace sentido, esto me hizo mucho sentido cuando yo viví una pena grande una vez. Al final del capítulo 2 de Job, dice que los amigos se sentaron junto a él en el suelo por 7 días y 7 noches sin dirigirle la palabra porque percibían que su dolor era demasiado grande. Hoy día, muchas veces el estar para nosotros no significa necesariamente hablar. A veces abrimos la boca y dejamos la tendalá. Porque el que tiene que hablar es el Señor, y a veces el Señor habla con el hecho de que tú estés ahí, que tu micrófono, que tu teléfono esté disponible, para cuando quieran hablar, pero simplemente para estar, para acompañar, para ser un hombro, para ser consuelo, para que sepan que nosotros también nos duelen las cosas, que nos quedamos sin trabajo, que se nos mueren los hijos, se nos mueren los papás, que nos cuesta conseguir recursos, que somos humanos y que el mensaje nuestro no es una suerte de anestesia, un calmante. Dios calma, anestesia, tranquilo, si esto va a pasar en la otra vida. A mí me ha sido muy gratificante escuchar esto, Padre Raúl, porque creo que nos hace bien, mucho bien a los diáconos, porque la pastoral del consuelo
la pastoral de la consolación permanente, yo creo que es un desafío en este tiempo de pandemia para nosotros. Muchas gracias, No Jaime. tengo nada que agregar porque estoy plenamente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta o aporte, comentarios? ¿Puedo hablar? Yo quisiera decir algo. Sí, a ver, está Mario Barrientos primero y luego estás como Lili, pero entiendo que eres el diácono. Jorge. Jorge, primero Mario Barrientos y después tú, Jorge. Mario. Y César Gómez, por favor. Muy bien. Bueno, gracias Padre Raúl por lo que nos expresó, su reflexión muy bonita. Pero yo hace tiempo también que le vengo dando vuelta a esto y ocurre que pienso lo siguiente, cuando Jesús muere por nosotros en la cruz, sufre. Desde niño fue perseguido, nace en un pesebre, etcétera, todo lo que sabemos de Jesús. Y yo como creyente digo lo siguiente, me hago la pregunta, yo mismo me la hago, y digo lo siguiente, ¿acaso nosotros no tenemos esta herencia de sufrir un poco? Si estamos porque tú sabes que el humano somos medio especiales, inteligentes, y sí, para heredar el reino de los cielos estamos todos para allá, ¿cierto? Rezamos, nos portamos, pero en el sufrimiento, heredamos el sufrimiento también del Señor. Yo pienso que también va por ahí un poco. Si somos también herederos de muchas cosas que nos trajo el Señor, ¿por qué no vamos a sufrir un poquito? Yo pienso que sí, podemos sufrir un poquito. Porque si lo miramos de la otra forma, que los cristianos, los que tenemos fe, vamos a misa, nos portamos bien, y no nos pasa nada, sería la cosa, sería una cuestión medio rara. Habría como un negocio, una cuestión, no sé. Entonces no, pues. Nosotros estamos en este mundo y sufrimos igual que un no creyente. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge. Hemos hablado mucho del sufrimiento, pero tal vez en esta época, en estos días de pandemia, una de las cosas más grandes y que más causa dolor en la vida de las personas es cuando mueren. Y no poder llegar a ellos en una forma adecuada, en hacernos responsos, que tengan Eucaristía, y simplemente de la casa al cementerio. Y bien tapadito para que nadie lo vea. Yo creo que el sufrimiento, por lo menos para mí como diácono, muy grande, porque muchas veces te llaman y no hay nada que hacer. ¿De qué manera podemos afrontar junto con la persona que dice, me abandonó Dios? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué tanto dolor en mi vida si no puede ni siquiera tener una Eucaristía? A ver si de alguna manera nos puede orientar el Padre de qué podemos hacer en estas circunstancias, que se muere tanta gente y ahí quedamos, marcando ocupados en el fondo. Eso. José Centeno, por favor. César, ¿no? Sí, César Gómez. César. Conecta tu micrófono, César. Ahí sí. Gracias. Mira, el libro de Job siempre me ha servido como de acompañamiento al que sufre, pero en dos etapas. Como dijo Jaime, el estar, el acompañar. Pero la segunda etapa, de lo que no hay que hacer. De cómo hablaban los amigos con Job. Es fundamental estar. Normalmente estamos acompañando a bien morir, pero el desafío más fuerte es con los deudos. Tenemos una amiga que en estos 10 últimos días falleció su hermano. 2 días después fallece
la cuñada, la esposa del hermano fallecido. Ahora tiene los hijos enfermos. Y hemos estado con ella a través del teléfono, a través del WhatsApp. Irene, cercana a ella, compañera de curso, 60 años atrás, y ha agradecido mucho esta amiga. Pero estamos trabajando en un terreno preparado, porque ella es muy católica y muy receptiva a lo que le estamos diciendo. Le ayudó mucho que le habláramos de del seminario que estaba ofreciendo, ¿quién era la Vicaría para la Familia? Alguien del dolor, un seminario del dolor. Tomó mucho en seguirlo. Entonces lo fundamental es tomar la primera parte de los amigos de Job y estar. Y estar. Y el Señor nos ilumina en lo que tenemos que decir en el momento oportuno. Muchas gracias, Padre, por la exposición muy, muy buena. Gracias, César. No sé si hay más preguntas o comentarios, aportes, reflexiones. Nos quedan todavía algunos minutos. José Centeno, ¿me puede dar la palabra? José, sí, adelante. Para el padre Raúl, ¿se nos puede reforzar un poco el concepto final que nos planteó? La mirada hacia adelante. ¿Cómo poder hacer mirar hacia adelante en forma positiva un mundo que espera de todo lo que hace, espera una retribución? Y aquí no hay retribución por ninguna parte, no se ve qué retribución tiene el mundo en estos tiempos que está viviendo. ¿Cómo pasamos de ese concepto de retribución a la gratuidad, que fue otro concepto también muy profundo que usted planteó, padre? Y muchas gracias por la exposición, fue muy positiva y muy interesante. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Marcelo, ¿me das la palabra? Sí, sí, por supuesto. Ya. Trataré de ser breve. En realidad, escuchándolos, digo, bueno, en lo que dice uno y otro también se están respondiendo, ¿no? Porque así todos hablamos de nuestra experiencia y nos ayudamos. Mario me parece que hablaba de, ¿acaso no debemos sufrir también un poquito, ¿no? Como diciendo, seamos más tolerantes al sufrimiento. Y es verdad, ¿no? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero vivimos en un mundo cada vez más intolerante al dolor, ¿verdad? Es que, claro, nos hemos acostumbrado a cualquier dolorcito, una pastilla, cualquier situación, el seguro, en fin, hablando del tema de la enfermedad, podríamos hablar de otros temas, ¿verdad? Todo lo queremos tener asegurado, si nuestros hijos van de viaje, con seguro, en fin, ¿no? Bueno, eso también no hay que satanizar eso, porque es un signo del progreso humano, es verdad. Pero tiene esta contraparte, a veces peligrosa, de que, claro, nos hacemos débiles para el dolor, ¿no? Las generaciones más jóvenes son frágiles, no hay que admitirlo, tienen muchas capacidades, obviamente. Mi experiencia, por lo menos en el Perú, es que son generaciones más frágiles, con poca capacidad, como se dice hoy día, de resiliencia, ¿verdad? En la misma vida religiosa lo vemos nosotros, ¿no? Los mayores, esos ancianos que eran los grandes misioneros que se iban a cualquier parte del mundo. Y entre los jóvenes es más difícil, no es que no lo haya, es más difícil encontrar esa disponibilidad que había antes de esta gente mayor, esos misioneros, ¿no? A todo tractor, digamos, ¿no? Y entonces creo que es muy sabio lo que dice Mario, ¿no? También hay que enseñar que no es que el sufrimiento, dado que el sufrimiento es inevitable, tenemos que integrarlo en nuestra vida, ¿verdad? Eso no significa que qué bueno el sufrimiento, no. Dado que viene, tenemos que asumirlo también con esta virtud de la valentía, ¿verdad? A la cual creo que contribuye nuestra fe. Yo diría algo más ahí, es que no solamente tenemos que sufrir como Jesús,
que está bien dicho, sino también al revés, sentir que Jesús asumió nuestros sufrimientos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Porque una cosa es mirar, como decía Pablo, yo completo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? La transmisión no funciona, se quedó pegada. Ahí está bien, sí, adelante. Decía que no solamente decir como Pablo que yo completo en mi cuerpo los sufrimientos de Jesús, sino también de ida y vuelta, es decir, Jesús ha asumido nuestros sufrimientos, ¿verdad? Creo que Jorge era el segundo, si no me disculpa si no copié bien el nombre, hablaba de la muerte, ¿no? ¿Qué hacer ante la muerte? Pero lo que luego dijo César, me pareció una respuesta a lo que había preguntado Jorge sobre la muerte, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y decía César, no hacer lo que hicieron los amigos de Job, ¿verdad? No ponerse de juez, ¿no es cierto?, ante el sufrimiento. Por más que la persona públicamente haya hecho cosas malas, ¿no? Hay gente que es públicamente mala, ¿no es cierto?, por un delito que se le conoce, ¿no? Un abusador de niños, un terrorista, un gran corrupto, no sé. Son visiblemente personajes malos, entre comillas, ¿no? Y llega un momento en que sufren, ¿no? Aún en el caso de ellos, ¿no? Uno tendría que tener una palabra de misericordia, obviamente. Y lo decía César, así que no voy a repetir, ¿no?, de qué se puede hacer en esos casos. Yo solo quiero contarles que de mi experiencia estos días, ¿no? Aquí en Perú saben que estamos también en una situación crítica, un poquito más de infectados que ustedes, pero muchos más muertos, sabiendo que las cifras no son reales, no porque se quiera mentir, sino porque hay una serie de factores que harán ver que recién hacia el final veremos que probablemente tenemos el doble o el triple de muertos. Pero en fin, aparte de ese tema más polémico, claro, aquí en la parroquia lo que hemos hecho es transmitir misas. En algún caso, algún padre va a un enfermo, pero muy excepcionalmente, por cuidado de ida y vuelta, ¿no? Tenemos hoy día 2, 3 misas al día, llamadas, conversaciones, es decir, aparte de toda la solidaridad que hay de parte de la Iglesia, de otro nivel, ¿no? Pero quiero decir que el sufrimiento es global, ¿no?, por esta crisis, y nuestra respuesta, yo sé que es insuficiente, pero estamos tratando de responder creativamente, todos, no solo los sacerdotes, los diáconos, los agentes pastorales. Y lo último que decía José, claro, yo estoy de acuerdo, es que hay una lógica de la retribución y hay una lógica de la gratuidad, que también se cuela en este caso, ¿verdad? Ustedes han visto que hay unas iglesias de la prosperidad, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Brasil, no sé si en su país, aquí también algunas, ¿verdad? Que se ora por la prosperidad. Usted ore, decrete que usted va a tener un auto en un año, ore y dé el diezmo, por supuesto. Y usted en un año va a tener un auto, ¿no es cierto? Decrete usted que va a quedar sano de este cáncer, de acá a 3 meses va a quedar sano. Es decir, cierto voluntarismo, ¿no? Cierto tentar a Dios, pero que va unido con una neoteología, digamos, o una teología de la neoprosperidad, ¿no? Como un haber resucitado esta retribución del Antiguo Testamento, que yo creo que, como decía José, es perniciosa. Es perniciosa porque metemos a Dios en una lógica del toma y daca, ¿no es cierto? Y no puede ser, no puede ser. En cambio, la lógica de la gratuidad es otra. Incluso cuando nuestras relaciones son infectadas por esta lógica de la retribución, nos va mal, porque entonces solo doy lo que el otro me puede devolver, ¿no es cierto? Todo tiene un precio, todo tiene un valor, todo está calculado. Y no es esa la lógica del Evangelio, más bien es la lógica de la gratuidad, ¿no? Y qué oportuno es hoy, ¿no es cierto?, de volver también en nuestra pregunta por el sentido del sufrimiento a esta lógica de la gratuidad. Bien, gracias. Sí. Está linda. Gracias. Tenemos tiempo todavía para alguna pregunta o comentario. Luis Rodríguez, quiero hacer una observación. Muy bien, Luis. Después Juan Rodríguez. Después Juan, muy bien. Luis y Juan. Luis. Luis, sí. Ya. Oye, una pequeña reflexión. Yo le agradezco al padre verdaderamente su charla, su tema. Encuentro muy bien tratado. Y decir 2 cosas muy breves. La primera, para entender a veces el sufrimiento del otro, que nosotros estamos visitando a mucha gente que está enferma, y cuál es la relación que tiene Dios en esta enfermedad. Yo diría, eso hay que experimentarlo en carne propia. Cuando uno está pasando por una situación aflictiva, cuando uno tiene dificultades, verdaderamente reconoce la presencia de Dios
y viendo que Dios no me está castigando, sino que algo me está diciendo. Y esa parte yo creo que tiene un valor tremendamente grande. Y esta es la segunda parte de mi reflexión, que es muy breve también. Dios nos habla a través de su palabra, pero también a través de los acontecimientos. Entonces, cuando sucede un acontecimiento, que ya no es solo un acontecimiento personal, sino un acontecimiento mundial, yo creo que nosotros debiéramos ver qué es lo que Dios me está pidiendo a mí o me está diciendo a mí en esta situación grave, dolorosa, tediosa. Y yo creo una cosa, que si reflexionamos bien, a lo mejor lo que hacíamos antes, hablábamos mucho, actuábamos mucho, hacíamos muchas cosas, pero a lo mejor no llegábamos ni en la profundidad, ni encontrábamos esa relación de ese consuelo que puede entregar el Señor al enfermo. Entonces nosotros hoy día revisarnos, ¿qué puedo hacer yo una vez que esto termine? Una vez que vuelva a estar con estos amigos, en mi parroquia, con mis comunidades, ¿de qué forma yo puedo actuar? Porque a lo mejor eso me está pidiendo hoy día otra cosa, algo diferente. Yo creo que aquí vamos a salir todos fortalecidos. Vamos a ser mejores después de esta pandemia, vamos a estar, y esto lo hablo a nivel de los diáconos, de la iglesia, de las personas, de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Yo creo que para todo esto ha sido una tremenda lección. Y tomando desde ese punto de vista una lección, tenemos que darle gracias a Dios que nos permita vivir esto, el pasado, el presente y después el futuro. Gracias. Había pedido la palabra también Juan, muy bien. Cuando uno ha participado en todas estas conversaciones, yo participé hace un tiempo atrás en Buenos Aires y en una reunión, y ahí me quedó claro que podemos hablar y tratar de explicar todo, pero en realidad no entendemos a Dios, es muy poquito. Lo que sí, lo único que tenemos claridad absoluta y que lo personal transmito a las personas es la confianza en Dios. No me pregunten que explique porque ni yo entiendo, pero lo que sí tengo claro es la confianza en Dios, porque yo sé que todo en Él lo puedo porque Él me sostiene. Y hay un sacerdote que explica con un cuentito en Argentina, y él explicaba esto como una mamá cuando está tejiendo un bordado y tiene un niño pequeño, el niño desde el suelo la mira y ve por detrás el bordado. Y ve puros colores y tiras para un lado, nudo y cuánta cosa, y no puede entender. Es imposible entender que la mamá esté haciendo eso. Y cuando él crece y la mamá lo toma en brazos y le muestra el bordado, entiende en plenitud lo que le está haciendo la mamá. El bordado, el paisaje, lo que estaba haciendo. Y yo tengo esa plena confianza de decir, para mí y para los que puedo acompañar, decirles, confíen en Dios. No traten de explicar mucho, confíen plenamente en Dios, porque la única promesa que tenemos en Jesucristo es la vida eterna. Y estamos de paso acá. Y en la vida eterna sí que tenemos claridad que no hay dolor, no hay pena, no hay engaño, vamos a estar con Él. Y cuando lleguemos a la vida eterna, vamos a ver ese bordado por el lado tal como lo vio el niño con su madre. Y vamos a entender a la plenitud. Acá en la tierra es muy difícil que podamos entender todo. Podemos dar muchas conversaciones, muchas y que son muy lindas, interesantes, el aporte de todos los hermanos diáconos y de los sacerdotes, porque nos ayudan para poder entender un poquito más. Pero que lo vayamos a entender, el dolor, o por qué pasa esto, creo que estamos lejanos. Sí, lo que tenemos claridad todos es que debemos confiar plenamente en Dios. Muy bien. Raúl, tenemos dos opiniones más. No sé si quieres comentar estas o damos lugar a las otras dos y ahí tú intervienes. ¿Qué prefieres? Sí, las otras dos de una vez. Muy bien. Margarita primero y luego Moisés. Ahí, hola. En realidad es un tiempo bien especial hoy, y vivimos en una cultura y en un mundo en que ha intentado dejar a Dios afuera. Hace poco tiempo hicimos un curso sobre Mateo, y el padre nos comentaba de que lo que pasaba era que cuando
la gente vive bien, está bien, como científicamente, ¿no es cierto?, ha habido muchos adelantos, intentando vivir eternamente en este mundo que pasa 50, 80 años, podemos sanarnos, podemos, ¿no es cierto?, en este mundo que vamos avanzando, no, estamos olvidando a Dios. Y por eso que nos cuestionamos mucho sobre el sufrimiento, cuando es inherente a la persona humana. Y yo creo que si nosotros tenemos fe, de alguna u otra manera, no olvidar de que esta resurrección, ¿no es cierto?, que nosotros creemos y tenemos como centro, de que gracias a este tiempo nosotros podemos volver nuestra mirada a Dios. No necesariamente desde una teología que era desde arriba, nosotros que veíamos a los santos, ¿no es cierto?, como unas vidas que eran muy difíciles de llevar, pero cuando lo vemos desde abajo, desde una espiritualidad desde abajo, como yo lo leí en Ansel Graham, es más fácil encontrarnos con el Todopoderoso. Eso nomás quería decir. Muchas gracias. ¿Moisés? Yo quisiera comentar cortito, desde la experiencia personal. Estoy viviendo el dolor, fui operado de cáncer hace poquito, cáncer a la vía biliar, que interrumpió mi ministerio en forma brusca, que fue detectado y me tuvieron que operar. Y sigo en contacto con mis hermanos, como todos nosotros, a través de las redes, pero siento que para Jesús el dolor y la enfermedad son solo un momento, como una piedra en el camino, y que lo importante es la meta, porque no toda la vida ha sido sufrimiento, y quedarse detenido solo en el dolor, uno tiene esa tendencia. Sé que mi enfermedad está en progresión y tengo la sensación de que una mirada como de término, pero siento que Dios no nos quiere resignados, sino esperanzados. Y por mucha gente que está sufriendo, yo creo que resignarse y abandonarse es como lo peor, sino que asumirlo y vivir esperanzados que, como decía un hermano ahí, que en la muerte misma el Señor nos salva y nos muestra un mundo inimaginable para nosotros, el Padre bueno, en su reino. Gracias. Gracias, Moisés. Padre Raúl, tienes la palabra. Sí, algo diré de lo que han dicho porque me sugiere mucho, ¿no? Es muy interesante, realmente agradezco esta invitación. Luis decía que, claro, en el sufrimiento o en la enfermedad, en este caso, hay que acentuar que siempre Dios algo me dice, y creo que es así, ¿no? ¿Se acuerdan de esa homilía de Francisco en esa plaza San Pedro vacía, ¿no? En esta oración, bendición a todo el mundo. Creo que no sé qué día fue en marzo, un viernes. Esa homilía para mí es un paradigma, digamos, de la comprensión de la pandemia, ¿no? Qué belleza y qué luz, digamos, en esa homilía. Es como el Papa diciéndonos, tenemos que despertar como humanidad, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender, ¿no? Como un solo cuerpo de esta crisis de la pandemia? Y así que yo creo que sí, obviamente, situaciones como las que vivimos ahora, por ejemplo, por esta pandemia, son una invitación a aprender. Y es obvio que algo nos quiere decir Dios. Pero, eso quiero aclarar, según mi punto de vista, podemos cruzar la frontera peligrosamente y decir, ¿cómo lo digo? Que sí tenemos que aprender de la pandemia, pero no es que Dios nos ha enviado la pandemia para que aprendamos. O sea, bueno, eso es distinto. Ese es pasar la frontera que yo considero peligrosa, ¿no? Porque puede ser que a veces nuestro lenguaje sea ambiguo, ¿verdad? Ya ven, Dios por algo permite esto. Tenemos que aprender. Hemos vivido de espaldas a Dios. Hemos abortado a muchos niños.
hemos permitido el amor entre el matrimonio de personas del mismo sexo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Por eso, claro, y a veces queriendo sin querer estamos pasando ese mensaje, ¿no? Que efectivamente Dios nos ha enviado esto, ¿no? Para que aprendamos, digamos. Y yo creo personalmente que esa es una posición equivocada, ¿no? Y no es evangélica, además, ¿no? Lamentablemente hay gente que piensa así, y repito, incluso gente, líderes en las iglesias, ¿no? Que tienen este tipo de discurso. A veces yo he sentido incluso, déjenme decirlo con mucho respeto, que en estos discursos parece, no sé si en Chile se dice regodearse, ¿se usa ya? Se usa, algunas, sí, sí. Pareciera que incluso estas personas se regodean de la desgracia ajena, ¿no? ¿No? Pues ya ven, ya les pasó eso, para que aprendan. Regocijan. Sí, pero regodea es una palabra más simpática, ¿no? Por eso creo yo que tenemos que tener presente la analogía, porque siempre hablamos de Dios a partir de nuestra experiencia humana, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando las analogías, una analogía es cuando decimos Dios es un padre, obviamente es un padre, pero no es un padre como cualquier padre, ¿verdad? Es un padre en sentido máximo. Entonces no podríamos trasladar todas las características de un padre a Dios, ¿no? Hay que tener un cuidado en el uso de la analogía, en el lenguaje sobre Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice, pero ¿qué papá no castiga a su hijo? Y lo castiga porque lo quiere, ¿no? Por lo menos antes se pensaba así, no sé si ahora, ¿verdad? Ahora es difícil castigar a los niños, ¿no? Y el Nuevo Testamento, el mismo Santiago dice eso, ¿no? ¿Qué padre no castiga a su hijo porque lo ama? Así también Dios nos castiga a nosotros porque nos ama. Bueno, esa es una analogía llevada al absurdo, ¿verdad? Pero en fin, este no es el tema de hoy día, pero yo tengo otras analogías que podrían servir, ¿no? Para explicar esto. Claro, Juan tiene mucha razón, esto no se puede explicar, hay muchas cosas que no se pueden explicar, el amor tampoco se puede explicar, el sufrimiento tampoco. Pero no se trata de explicar, sino de atender a las preguntas que surgen en nosotros, ¿verdad? Y que topamos ante un misterio, el misterio del sufrimiento. Pero un misterio es una realidad en la que siempre podemos avanzar un poco, aunque no terminemos nunca de agotarlo, ¿verdad? El sufrimiento, yo les he dicho, en la Biblia hay una evolución sobre la pregunta por el sufrimiento. Los hombres y las mujeres de la Biblia se preguntaron por el sufrimiento, elaboraron una teología sobre el sufrimiento, quiere decir que eso no es inútil, ¿no? Sería así equivocado pensar que esta reflexión, por más que evolucione, agota o nos deja satisfechos. No, nada te deja completamente satisfecho cuando tú sufres. Pero sí es un avance, digamos, desde la fe en nuestro caso. Margarita, también, bueno, un poco ya he dicho, ¿no? A lo que se refería Margarita. Y nada más, bueno, último, Moisés, ¿qué voy a decir? Que me ha edificado mucho lo que ha dicho Moisés, ¿no? O sea, realmente me llega. Mi solidaridad plena con él. No sé, ¿no? Esto de que aceptar que la enfermedad es un sufrimiento, es muy hermoso, ¿no? Y que no se trata de resignarse, sino de tener esperanza. Y creo que a todos nos ayuda mucho eso. Quiero un minutito, si se puede, para... Sí se puede, sí, un minutito. Ya. Un minutito para acabar, sí, de mi parte. Además de agradecerles, contarles una historia porque los diáconos tenían un rol importante en esta historia, fíjense. Una historia que yo he trabajado ahora último y me gusta mucho. En el siglo III, en Cartago, al norte de África, había una iglesia floreciente. Y tenían conflictos externos porque había persecuciones y también conflictos internos porque había diferencias en la iglesia, divisiones. Y les llegó la peste, una peste que arrasó con gran parte de la población. Cristianos y paganos, todos morían por igual, todos se enfermaban. Y hubo ahí un obispo llamado San Cipriano, que tiene escrito sobre esto, tiene escrito sobre la peste justamente, otro sobre la paciencia, etc. Y este obispo Cipriano no convocó a la asamblea, la convocó a la asamblea, pero no para ofrecer sacrificios para aplacar la ira de los dioses, como era el caso de los paganos. Simplemente para recordarles el sermón de la montaña, Mateo 5 y siguientes, y decirles que la iglesia tenía un tesoro, había recibido una gran herencia, y que Dios hacía salir el sol sobre buenos y malos y hacía llover sobre justos y pecadores. Y decía, y ustedes no pueden dejar morir a ninguna de sus hermanas ni hermanos,
No pueden arrojarlos a la calle. Tienen que cuidar de ellos. Pero ¿saben qué les sorprendió más a la asamblea que escuchaba a Cipriano? Que les dijo, y también a sus vecinos los paganos. Una cosa era difícil, porque sabía que la iglesia contaba con dos riquezas, fíjense. Una, lo que llamaba este autor el hábitus del cuidado, de la ayuda mutua. O sea, la iglesia tenía un hábito, una virtud, ¿no? Un modo de ser, ¿no? Enraizado en cada uno de los cristianos, que consistía en ayudar a los demás en tiempos de crisis por encima de cualquier situación. Pero el segundo elemento, y ahí voy con los diáconos, era que la iglesia tenía recursos. ¿Cuáles son los tres recursos que menciona Cipriano? Una caja común, porque muchos pusieron sus bienes en común y alcanzaba para ayudar a los más pobres que estaban enfermos. Dos, las mujeres solícitas. Tres, los diáconos diligentes. O sea, en esa iglesia había un grupo de diáconos diligentes que hizo posible hacer frente a esta pandemia. Así que con eso pensaba en ustedes, así que va mi exhortación a los diáconos, ánimo, ¿no es cierto?, en este tiempo que nos toca vivir. Y gracias por haberme abierto sus puertas y sus corazones también, y por todo lo que han compartido. Realmente me ha ayudado mucho, mucho. Gracias.